estudiante de cuarto trimestre de psicología y hago este video con el propósito de realizar la evaluación del tercer núcleo temático de psicología de la personalidad sección 1 bajo el mando o la tutoría de la profesora Romely González. Y acá procederé a explicar algunas de las teorías de la personalidad, primero abordando teorías clásicas. Eh, la teoría clásica más conocida es la teoría psicoanalítica de Freud, bastante antigua, pero muy influyente y muy conocida aún hoy en día, que se basaba en dos teorías que él propuso, que en la teoría del yo, el ello y el superyo, y la teoría de desarrollo psicosexual. En la teoría del yo, el ello y el superyo, Freud propuso que nuestra mente está dividida en tres. Primero aparecía el ello, que lo tenemos desde el nacimiento, que es la búsqueda inmediata del placer por medio de la satisfacción de los deseos para evitar el dolor. Después aparecía el yo, que se encarga de satisfacer los deseos del ello, pero conforme lo permita la realidad, para así solamente obtener el placer cuando éste seguramente pueda ser obtenido. Y cuando ya los valores morales se afianzan en el individuo, entonces aparecía el superyo, que funcionaba como una brújula moral para guiar al individuo, al ello más específicamente, a acciones que fueran aceptables socialmente. Y la otra teoría, la del desarrollo psicosexual, proponía etapas de desarrollo, válgame la redundancia, por las que pasaba un individuo desde su nacimiento hasta la pubertad, hasta el final de la pubertad. Primero venía la fase oral, cuando el bebé sentía placer al succionar cosas con la boca. Después eso comprende desde el nacimiento hasta el año y medio de nacido aproximadamente. Después viene la fase anal, cuando el bebé ya tiene más control de su esfínter y siente placer al retener retener y al expulsar heces fecales o al defecar en general, y comprende desde el año y medio hasta los 3 años. Después venía la fase fálica, en la que el niño ya comienza a darse cuenta de las diferencias entre los géneros y por consecuencia comienza a interesarse por ellas. Y esto generalmente recae en un apego hacia el padre del sexo opuesto. Después venía la fase de latencia, cuando los impulsos sexuales decaían. Esto abarca desde los 6 años más o menos hasta el inicio de la pubertad. Y luego venía la fase genital, que ya es la pubertad, cuando los impulsos sexuales vuelven a reaparecer y se alcanza una madurez sexual. Y Freud proponía que la satisfacción de los deseos en estos estadios determinaban conductas y patrones de comportamiento posteriormente. Luego está la teoría fenomenológica de la personalidad, que tiene un enfoque más humanista, que uno de sus principales exponentes es Carl Rogers, que proponía que los individuos tenían motivación a través de enfocarse en acciones y metas positivas, sobre todo que éstas influyeran en el desarrollo del propio individuo. Y Rogers también propuso que los individuos se motivaban por la insatisfacción de sus deseos y realizaban acciones para la satisfacción de los mismos. Esto era la motivación principal del individuo, y esto es lo que se conoce como tendencia a la realización. Gordon Allport también fue un exponente muy importante de esta postura,
y él estaba de acuerdo con Freud en cosas como que el impulso sexual era importante para la motivación, pero él no estaba de acuerdo en que siempre era por impulso sexual. Él creía que el impulso sexual no duraba toda la vida y que, que había otras motivaciones de por medio. Alport también defendía la presencia del yo como característica de la personalidad, pero no el yo que proponía Freud. Y para diferenciarlo del yo de Freud, creó el concepto de propium, que son las características más propias de la persona, sus objetivos, sus valores, etc. Está la teoría de los rasgos, entendiéndose por rasgos en esta teoría las características más importantes, más destacables de nuestra personalidad, como nuestra tolerancia al estrés, nuestra habilidad emocional, nuestra capacidad de adaptación, etc. Raymond Cattell es uno de los principales exponentes, por no decir el más grande exponente de esta postura, y Raymond Cattell propuso 4 formas que se anteponen para describir estos rasgos. Están los rasgos comunes, que son los rasgos que todos tenemos, y los rasgos únicos, que son los propios de una persona. Están los rasgos superficiales, que son los que se ven a simple vista, y los rasgos fuentes, que son los que se ven cuando se realiza un test, solo a través de la realización de alguna clase de test. Están los rasgos constitucionales, que son los hereditarios, y los rasgos moldeados, que son los que se forman por el medio. Y están los rasgos dinámicos, que son los que orientan al individuo a una meta, y los rasgos temperamentales, que son las actitudes emocionales dirigidas hacia dicha meta. Estos son los rasgos que propuso Cattell, muy importantes para el desarrollo de la psicología de la personalidad. Y hay otras varias, pero para no extender tanto este video, vamos a ir para las teorías más modernas de la personalidad, que está la teoría bioecológica o ecológica de Uri Bronfenbrenner, propuesta en los años 80, en la que este psicólogo proponía la existencia de distintos sistemas que influenciaban en la vida del individuo. Estaba el microsistema, que eran las relaciones directas del individuo, como sus padres, su familia, sus amigos, su entorno en la escuela, su comunidad. El mesosistema, que era la interacción de los distintos elementos del microsistema del individuo. Por ejemplo, la relación de los padres con los maestros de la persona, o la relación que los amigos de la persona tienen entre sí. Está el exosistema, que abarca cosas más alejadas, más cosas en las que el individuo no tiene tanta influencia, pero que aún así tienen influencia en la vida del individuo, como por ejemplo el trabajo de los padres, el horario de trabajo de los padres, ya que esto afecta la frecuencia con la que el individuo ve a sus padres, y esto es parte de su microsistema. Y el macrosistema, que abarca los valores culturales del entorno general del individuo, que ya es algo mucho más grande, pero que de todas maneras sigue influyendo en el individuo, porque, por ejemplo, los padres viven en una cultura en la que se cree que solamente ellos tienen derecho a educar a sus hijos, entonces no piden apoyo para criar al hijo, apoyo para la educación, y eso influye entonces en la interacción que tienen los padres con el hijo en el microsistema, y influye también en cómo se desenvolverá el individuo más adelante. Y finalmente el cronosistema, que se refiere a el paso del tiempo, como por ejemplo que la persona se le muera algún familiar o alguna persona cercana, así también como se refiere al desarrollo físico del individuo, y por ende, en la mayoría de los casos, mental.
ya que mientras más crecemos, nuestra capacidad para reaccionar a los cambios va evolucionando. Así que podemos decidir hasta cierto punto la influencia que los cambios tienen en nosotros. Y otra teoría moderna de la personalidad es la genética de la conducta, en la cual Robert Plomin es uno de los principales exponentes y que se basa en la explicación e investigación de las características genéticas y de su influencia en la personalidad. Y a través de este enfoque se han determinado distintos rasgos que se heredan, que vienen en nuestra genética y que determinan en cierta forma nuestra conducta. Como por ejemplo la inteligencia, se ha demostrado que la mitad aproximadamente de la inteligencia que poseemos es heredada y la otra mitad viene dada por el ambiente inmediato y otros factores ambientales. Y otras características de la personalidad como la introversión o extroversión, eh, la capacidad social del individuo, otras cosas como el nivel de actividad que tenga el individuo, la estabilidad emocional del individuo, son cosas que se heredan hasta cierto punto. Se ha demostrado que la mayoría de los rasgos de la personalidad se hereda aproximadamente el 40% de ellos y los demás se desarrollan. Y bueno, por ahora esto es todo. Muchas gracias.